Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. ¿Qué pasa con los cuidados de los pacientes con COVID-19? Hemos hablado de la prevención, de lo que hay que tomar en cuenta justamente para evitar contagios, pero ¿cómo está la situación, sobre todo en algunos lugares del interior de la República? Hoy hablaremos con un especialista que nos acompaña desde Chiquimula, pero antes este reportaje de Luis Cano. La pandemia del coronavirus obligó a científicos a evaluar las maneras de evitar contagio y luego de meses de análisis se determinó que la mascarilla es un accesorio vital para evitar adquirir el virus. Pero no cualquiera protege de una eventual infección y se recomendaron cubrebocas con capas resistentes denominadas N95 o KN95. Un año y 5 meses después de haber comenzado la alerta por la pandemia del COVID-19 en Guatemala, el mensaje parece no estar tan claro. Decenas de personas en las vías públicas usan mascarillas de telaje débil por medio de las cuales las gotículas pueden filtrarse y contagiar. Investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Informáticas de la Universidad Atlántica de Florida, Estados Unidos, el 1 de septiembre del año pasado determinaron que los recubrimientos débiles de las mascarillas conocidas como quirúrgicas no son eficientes. En este estudio también se concluyó que usar una careta sin mascarilla es poco seguro. Sin embargo, las pantallas faciales tienen espacios notables a lo largo de la parte inferior y los lados, mientras que las mascarillas con válvulas restringen el flujo de aire cuando se inspira, pero permiten la salida libre. En Guatemala se han realizado las recomendaciones para usar mascarillas con recubrimientos resistentes y no prolongar su uso por más de una semana debido a que se debilita el telaje. Sin embargo, muy pocos siguen esas recomendaciones. Es habitual observar a los ciudadanos usar mascarillas quirúrgicas cuando su telaje es débil para contener la expulsión de gotículas contaminadas con el COVID-19. Y hay algunos datos interesantes que destacar. Jorge Laguardia, buen día. Con el análisis, ya la entrevista, pero antes esta información. Gracias, Ricardo. ¿Cómo continúa manejándose todos los casos de COVID-19 en nuestro país? Se lo contamos a continuación en la siguiente pantalla, y es que según el Laboratorio Nacional de Salud, la variante Delta de COVID-19 está predominando actualmente en nuestro país, pues de 58 muestras tomadas hasta el 9 de agosto, el 24.1% correspondían a esta cepa. El mayor número de casos Delta ha sido detectado en el departamento de Guatemala con 22 pacientes, luego le sigue Alta Verapaz con 4, Zacatepeques con 2, Totonicapán con 1 y San Marcos también con 1 persona. Entre los departamentos en mención se encuentran 2 de los que tienen peor cobertura en cuanto a vacunación. Alta Verapaz solo ha inmunizado al 15.8% de su población y Totonicapán al 19%. Es información importante que va de la mano la vacunación con el surgimiento también de estas variables. Ricardo, en la información que tenemos, ¿cómo se está analizando la información? Siempre un especialista, así que regreso contigo. Muchas gracias y saludo esta mañana al doctor Simón Escoto, él es médico del Hospital del Área de COVID de Chiquimula y de Esperanza de Vida. Y vamos a hablar justamente sobre los cuidados de los pacientes. Doctor, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cuándo debemos pensar en hacernos una prueba de COVID-19? Ya tenemos claro cuál es la sintomatología, pero siempre es bueno reiterar por cualquier otro síntoma adicional. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Ok, buenos días, gracias por esta oportunidad. Le comento de que hoy en día, pues las manifestaciones clínicas más importantes en COVID, ¿verdad? Hay que pensar principalmente lo que es en la vía superior, como molestias de garganta, fiebre, malestar de cuerpo general, ¿verdad? ¿Qué es lo que sospechamos? Todos los pacientes deberían de sospecharse, ¿verdad? Con esas manifestaciones, porque estamos en un problema de pandemia, ¿verdad? Entonces, que lo ideal es mejor hacerse un hisopado con esos síntomas que son los más comunes, ¿verdad? Otros pueden ser relacionados con diarrea, ¿verdad? Pero son menos, pero sí se han asociado mareos, náuseas, vómitos, pero lo principal es la vía superior, ¿verdad? Dolor de garganta, rinorrea, ¿verdad? Y pérdida del olfato y el gusto, que son manifestaciones cuando se dan en procesos leves, ¿verdad? No todo es leve, pero son síntomas bastante comunes. ¿Qué signos advierten que un paciente debe ser atendido en emergencia? Ok, sí, eso es importante. Cuando los pacientes, por ejemplo, son diagnosticados, ¿verdad? Por el COVID, normalmente hay como una gráfica donde hay la cantidad de síntomas, ¿verdad? Entonces, perdón, como una escala de la enfermedad. Entonces, el paciente comienza con fiebre, ¿verdad? Ya en el día 7 es cuando ya ponemos a ponerle un poquito más de atención porque el paciente podría desarrollar lo que son problemas respiratorios. Entonces, la disnea a pequeños esfuerzos ya es un signo, un síntoma, ¿verdad? Que hay que vigilar con mucha frecuencia en estos pacientes, que la recomendación sería mejor ir a una institución
evaluarlo, escuchar pulmonarmente, hacer una placa de tórax para ver si no hay alguna lesión pulmonar, ¿verdad? Que eso sería lo más importante. Aparte, si el paciente tiene algunas comorbilidades, ¿verdad? Entonces también hay que ponerle mucha atención. Bueno, indudablemente proteger al resto de la familia es fundamental. Sabemos que se han dado muchos casos de esta manera. ¿Qué nos dice, doctor, al respecto? Cuando un paciente es positivo y tiene el resto de la familia en casa y comparte con ellos, ellos realmente por nexo epidemiológico deberían de estar totalmente positivos, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de precaución que deberían de tomar todos en casa? Pues utilizar mascarilla, ¿verdad? Aislarse. Obviamente, pues vigilarse entre ellos mismos también, ¿verdad? Que no vayan a desarrollar alguna sintomatología con dificultad respiratoria, ¿verdad? Si solo fueran sintomáticos, pues tomar tratamiento nada más para esas razones. Pero la dificultad respiratoria sí hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Cuando se termina el aislamiento de un familiar en casa, ¿qué protocolo debemos aplicar? Cuando hablamos justamente de una persona que gracias a Dios, no fue hospitalizada, pero que pasó estos 14 días o a veces un poco más con COVID dentro de nuestro domicilio. ¿Qué pasa después? Lo que estamos dando en protocolo son 14 días de un paciente desde que inició síntomas, ¿verdad? Porque en teoría es donde el virus ya deja de replicar, o sea, ya no somos totalmente contagiosos hacia los demás, ¿verdad? Porque ese es el ciclo de replicación del virus. Manifestaciones clínicas, pues el paciente comienza en el día 5 o 6, no todos de la misma forma, hay otros pacientes que comienzan en el día 3 4, pero lo que la literatura establece son 6, ya después de 14 días el paciente ya debería de ser totalmente contagioso hacia los demás, ¿verdad? Entonces la pregunta es, muchos pacientes preguntan, ya después de que ellos desarrollaron neumonía, ¿cuándo puedo yo regresar a mis labores diarias, ¿verdad? Si tuvieron COVID o algún problema respiratorio, como neumonía, no es tanto ya la situación por COVID, sino que es la recuperación pulmonar, ¿verdad? Como existe el daño pulmonar, entonces necesitan rehabilitación, ¿verdad? Entonces necesitan terapias respiratorias ellos. Y también, por supuesto, es importante la asesoría médica. En los casos no es bueno automedicarse o quizás el tratamiento, la medicina que fue aplicada a otra persona no es la que justamente más pueda adecuarse a lo que yo estoy pasando. Entonces, es importante siempre la consulta médica, doctor, con un especialista que entienda del tema. Es de suma importancia porque hay muchas personas que han estado utilizando medicamentos de forma irracional. Con esto estamos hablando los antibióticos, también lo que es la parte de los anticoagulantes, que no debería ser así. Un paciente que tiene COVID positivo, nadie se va a salvar de la inflamación, o sea, o el proceso inflamatorio, nadie. Sí existe proceso inflamatorio, hay alguien que se lo hace, quizás está leve, pero nunca desarrolla neumonía. Entonces, a las pacientes que son mayores de edad son los que hay que ponerle atención. Aparte, los pacientes que son con comorbilidades, ¿verdad? Que son los que desarrollan un poquito más o son mucho más susceptibles a desarrollar la neumonía por COVID. No solo es neumonía, sino que también afecta el resto de los órganos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener por lo menos una visita médica o ir a los nacionales, ¿verdad? A tener un chequeo, ¿verdad? Porque hay veces las neumonías están muy silenciosas, el paciente no lo siente, solo se puede observar por una placa de tórax, ¿verdad? Aparte que existen otros métodos, pero a lo más cercano que podamos tener en los hospitales es una placa de tórax. Y la clínica, que eso es lo que manda casi el 70 al 80% del paciente. Bueno, hablemos de lo que está pasando en Chiquimula, doctor. ¿Cuál es la situación en los hospitales en relación a los casos de COVID? Los hospitales totalmente están colapsados. No solo lo digo yo, sino que hay muchas instituciones que han totalmente expresado de que los hospitales no tienen espacios. Pero eso ha sido un problema porque las personas no se cuidan, no tienen conciencia, no piensan en los demás, ¿verdad? Entonces, creo que es por una falta de educación, es lo más seguro, ¿verdad? Las personas no lo ven como un tema muy serio, ¿verdad? Pero porque hay unos que sí les da la enfermedad muy fuerte y otros que es muy leve, ¿verdad? Hay unos que se confían también porque tienen la vacuna, ¿verdad? Pero no es así. Ya hemos tenido casos con pacientes que han tenido las 2 dosis de vacuna, inclusive han tenido una dosis y han desarrollado neumonía leve, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay que vigilar a estos pacientes también. Entonces, lo único que queda aquí es cuidarse uno mismo, cuidar a los demás, ¿verdad? Y a tu propia familia, que es lo más importante, ¿verdad?
¿Por qué es importante la vacunación? Usted lo acaba de decir, no hay que confiarse, aunque uno esté vacunado, obviamente sigue siendo un factor importante tener las 2 vacunas. Sabemos que podemos contraer COVID, pero no necesariamente ser hospitalizados, pero es tan importante recalcar la vacuna, indudablemente. Usted decía recién, todavía es poco el porcentaje en relación a la cantidad de población del país de gente que ha recibido sus 2 dosis. Estamos en una fase pues temprana, ¿verdad?, de la vacunación, como todo el mundo lo ha visto. Creo que vacunar no es la única opción que tenemos, así como los otros estudios que han hecho de los pacientes cuando comenzaron las pandemias o la parte del sarampión, lo que es el polio, todo comenzó de la misma forma. La vacuna es la única opción que tenemos. Me preguntan muchos, ¿la vacuna me va a evitar que me enferme? No. Sí te puede dar la enfermedad, pero puede evitar que vayas a terminar en intensivo o con demasiado suplemento de oxígeno, ¿verdad? Entonces, nadie se puede salvar de COVID, ¿verdad? La vacuna lo que evita es que la enfermedad vaya a progresar a que vayas a intensivo o suplementos de oxígeno alto, ¿verdad? O alto flujo. ¿Y qué recomendaciones son vitales en este momento, doctor? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, una de las recomendaciones principales es que utilicemos la mascarilla, ¿verdad? Cumplamos todos los protocolos, distanciamiento social, aunque sea 1.5 a 2 metros, ¿verdad? Lavarse las manos con mucha frecuencia, si tocamos pues estructuras, si salimos, que no sería lo ideal. Lo ideal es que estemos en casa, ¿verdad? Tener conciencia, ¿verdad? De que podemos infectarnos, no podemos quizás obtener la enfermedad en ese momento, pero podemos ser totalmente portadores. Entonces, lo único que tenemos y pues lo que recomendamos es utilizar la mascarilla de forma correcta, porque todo el mundo puede tener una mascarilla en la cara, pero la forma incorrecta de usarla es otro problema, ¿verdad? Entonces, esa sería una recomendación muy importante. Lavado de manos, evitar tocarse las entradas principales, ¿verdad? Que son las mucosas, la boca, nariz y los ojos, ¿verdad? Y el lavado de manos constantemente. Y si pudieran, andar su gel de manos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Simón Escoto, él es médico del Hospital Área COVID de Chiquimula y Esperanza de Vida. Hemos hablado entonces del cuidado de los pacientes con COVID-19.